Señor presidente, es decir, de idéntica manera que con motivo del debate del matrimonio igualitario, es evidente que la mayoría de las exposiciones han tomado el camino de la lógica formal jurídica en la construcción de la norma y no han tenido en cuenta lo que es la construcción material del derecho. Es decir, siempre es muy difícil, complejo, cuando se está inserto en un proceso de cambio, cuesta muchas veces poder percibir los síntomas, los signos, los mensajes, y eso implica necesariamente estar agudizando esas percepciones. Es decir, acá pretender, y lo digo con todo respeto, pretender, ¿no es cierto?, hablar de la autonomía sexual de las mujeres y su posibilidad de interrumpir voluntariamente sus embarazos, haciendo referencia a textos constitucionales, a códigos civiles, a cuestiones de salud pública, es equiparable a imaginarse un debate en Sudáfrica de Mandela, discutiendo la legalidad, ¿no es cierto?, del apartheid, del sistema de discriminación racial, en el marco de la Constitución sudafricana y de la jurisprudencia de las Cortes de Pretoria y Johannesburgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un camino de construcción de una materialidad que parte fundamentalmente de un dato incontrastable de la realidad que hunde precisamente sus raíces más de 2000 años atrás, en la tradición judeo-cristiana de marginación de la mujer. Decíamos con motivo del debate del matrimonio igualitario que toda discriminación parte de un supuesto de utilización de un beneficio económico. Negar la calidad de igual, negar desde el alma inmortal de los aborígenes americanos, negar, ¿no es cierto?, la calidad de ser humano de la población negra de África, evidentemente tenía por objeto la utilización, la obtención de una ventaja en la cual esa discriminación, esa negación de características de igualdad tenía una finalidad utilitaria y económica. Tal es así que vemos que a lo largo de la historia, cada vez que en los procesos históricos complejos, las causas precisamente económicas que justificaban la explotación de esos sectores en los cuales la discriminación era funcional, una vez que los procesos de producción, una vez que la realidad económica cambia y ya no hay beneficio en esa explotación, lentamente, paulatinamente en el tiempo, el prejuicio, la discriminación desaparece. Lo vemos, por ejemplo, después de la Guerra Civil Norteamericana, con el tema de la población negra, una vez, ¿no es cierto?, que el negocio no deja de ser la cosecha de algodón, pasan 50, 60, 100 años y la discriminación comienza a desaparecer en la incorporación de legislación, de legislación de adecuación. Pero uno observa que siempre hay una constante en esto. Van desapareciendo, van mutando esos procesos económicos y van desapareciendo las discriminaciones, pero toda discriminación que tiene que ver con la sexualidad persiste en el tiempo independiente de la ventaja económica que se obtenga. Es decir, ¿y por qué es esto? Es muy sencillo, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es el proceso de emancipación de la mujer y su lento proceso de lucha por la plena igualdad. Es evidente de que pesa, por un lado, el beneficio que el sistema patriarcal tiene de la obtención de trabajo gratuito, las tareas del hogar, la diferenciación de jornales, o sea, todo lo que conocemos y que no hace falta, ¿no es cierto?, más recalcarlo. Entonces, acá no estamos discutiendo si esta, ¿no es cierto?, esta media sanción está en el marco adecuado del plexo normativo del derecho positivo o si tiene que ver con ventajas o no ventajas de la salud pública. Acá estamos discutiendo que traemos 2000 años de atraso en torno al reconocimiento de la igualdad plena de la mujer y el control de la autonomía de su cuerpo, poder determinar en qué momento quiere ser madre y en qué momento no quiere ser madre. Lo podemos hacer burro todo lo que querramos. Pero ese es el tema. Y este es, más allá de las intenciones
que este gobierno tuvo de largar este tema al debate, más allá de las intenciones, es evidente que se ha puesto en marcha un proceso de movilización que es imparable. Esta norma, que es una norma más de un largo camino que tiene que ver con el reconocimiento de la igualdad plena de las mujeres, tarde o temprano va a ser ley. No será ley ahora, postergarán en función de todos los argumentos de orden moral, religioso. Se habla que la democracia, no tiene nada que ver la democracia con esto. Es decir, es lo mismo que si sometamos a votación, ¿no es cierto?, si le negamos o no le negamos un derecho a alguien. ¿Tienen o no tienen el derecho? ¿Son simples abastecedoras de crías? ¿Son, como se decía, dotar de obreros y soldados a los imperios, a los ejércitos? ¿Ese es el rol de la mujer que a la altura que tenemos? Entonces vamos a ver en este escenario en el cual hemos sido criados y educados, en el arrastre de la estructura patriarcal, como fuimos educados quienes somos mi generación, hundiendo además, vamos a hablar del aporte generoso que la Santa Madre Iglesia ha hecho con respecto al trato de la mujer, ¿no es cierto? No vamos a hablar de la Inquisición, vamos a hablar que aún a la época del desarrollo de las ideas, todavía la mujer en la religión, en ninguna religión, ¿no es cierto?, prácticamente, salvo la religión anglicana, que creo que autoriza, ¿no es cierto?, obispos mujeres, en ninguna religión del libro la mujer tiene un rol destacado. La mujer es subordinada en el Corán, es subordinada en la Biblia, es subordinada en los evangelios. Entonces, este es el tema que tenemos. Y por eso se torna difícil. ¿Cómo voy a discutir yo con mujeres el tema de la libre disposición de su cuerpo? ¿Quién soy yo para discutir eso? Entonces, esta cuestión evidentemente se escapa del encuadre que hemos pretendido darle en este debate. Vamos a demorarlo, se va a demorar, ¿no es cierto? Podrán, ¿no es cierto?, votar en contra, podrán presentar propuestas, pero hay un dato que es incontrastable, no hay retroceso. Por eso es la solidaridad y el mensaje a esas militantes que a lo largo y ancho del país y que hoy llenan los alrededores del Congreso, es decir, el mensaje claro es, no hay un solo derecho, no hay una sola conquista que sea producto de la elaboración de los sabios ni creación de los legisladores. Las conquistas y los derechos son logrados en función de la lucha concreta. Y esos colectivos anárquicos, dispersos, hoy van comenzando a tener una sintonía donde a partir de luchas reivindicativas van entendiendo que también hay un conflicto mucho más grande, que es el conflicto de la situación política en la cual hoy estamos viviendo. Se habla de proteger la vida, ¿no es cierto?, de la vida del por nacer. Ahora, ¿cómo se protege la vida del que nació? Doctrinas de gatillo fácil, programas de hambre. Vamos eliminando las campañas de vacunación, le están trasladando los costos de la salud pública a las provincias en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿O no lo sabemos a eso? Ya lo hemos vivido a eso, trasladar, ¿no es cierto?, la educación, trasladar la salud a las provincias sin las partidas presupuestarias correspondientes. Hemos aniquilado los programas, ¿no es cierto?, de computación igualitaria. Vamos destrozando toda una tarea lenta de construcción de posibilidades igualitarias de desarrollo de vida. Y en ese escenario aparecemos inmaculadamente hablando de la vida por venir. ¿Y qué carajo pasa con la vida que tenemos ahora al lado? Entonces, este es el mensaje. En la plaza no se afloje, ni un paso atrás. Esto sale, si no es hoy, es mañana. Gracias.